Bueno, gracias en primer lugar a Agustín Prado y a Sandro Chili por la invitación a participar de esa mesa y del Congreso en general. Yo hice mi tesis doctoral justamente sobre la figura del dandy en Hispanoamérica y trabajé 3 autores, uno de los cuales es Valdelomar y los otros 2, José Asunción Silva, el autor colombiano, y Roberto de las Carreras, el autor uruguayo. Hoy voy a enfocarme en mis investigaciones sobre el carácter dandy de Valdelomar. Valdelomar sigue siendo un autor cuya clasificación ha resultado, por decirlo menos, problemática. Uno de sus contemporáneos más célebres, José Carlos Mariátegui, pronosticó que ninguna definición sería suficiente para aprehender su trabajo. Después de todo, Valdelomar fue, como lo llamó el mismo autor de los 7 ensayos, abro cita, un hombre nómade, versátil, inquieto como su tiempo, fin de cita, y todavía representa un enigma de múltiples posibilidades interpretativas. Esta falta de definiciones suficientes que anticipó Mariátegui quizá haya comenzado de la mano de uno de sus críticos y biógrafos más importantes, Luis Alberto Sánchez. Mónica Bernabé, en un libro reciente, hace 3-4 años, Vidas de artistas, bohemia y dandismo en Mariátegui, Valdelomar y Eguren, resume la forma en que Sánchez desdobló a Valdelomar. Abro cita. Primero, recorda una mascarada de escritor frívolo, ingenuo, profesor de dandismo, personaje danunciano, para ver y oír, autor de una literatura decorativa que es leída como mero ejercicio de imitación cosmopolita. Luego, detrás de la máscara, emerge el otro, el verdadero, el que se encuentra a sí mismo cuando su escritura logra dar con una veta criollista y melancólica. Valdelomar se vuelve auténtico desde el momento en que recuerda su infancia y practica un franciscanismo literario de dulce ingenuidad, en definitiva, un arte sencillo. Fin de cita. Desde esta lógica, para Sánchez, hubo un Valdelomar verdadero y uno falso, uno artificial y otro natural, más telúrico. Un Valdelomar digno de entrar en el canon literario peruano, el autor del Caballero Carmelo y de diversos textos criollistas, se opone a un Valdelomar que no se necesitaría recordar, aquel que relató cuentos y crónicas de carácter modernista, que visitó el territorio de los paraísos artificiales, que buscó sorprender, como decía el propio Valdelomar, a los hombres de negocios, gordos, improvisados y de malos antecedentes, que hizo de y con su cuerpo un texto que no valía la pena leerse dentro de su trabajo serio. De todos modos, crítico sagaz y fino como fue Sánchez, tuvo el mérito de apreciar desde temprano el dandismo de Valdelomar, y su clásico libro Valdelomar o la Belle Époque sigue siendo un importante referente para acercarse al autor del Caballero Carmelo y a su carácter de dandy. Sin embargo, al referirse al dandismo de Valdelomar, Sánchez vuelve a utilizar las mismas pautas ya expuestas y concluye que el trabajo de Valdelomar debe entenderse desde una dualidad: dandismo en la conducta y franciscanismo en la literatura. Sánchez desarrolla esas ideas. Abro cita. De lo cual inferiríamos una conclusión digna de ser varias veces repensada. El dandismo representaría la vertiente europeísta, exótica, adquirida y vistosa de Valdelomar, mientras el franciscanismo, la versión peruana, regional, congénita y expresiva. En otras palabras, concluye Sánchez, vida de dandy, arte de neo-indio. Sánchez es categórico en sus conclusiones sobre el trabajo del dandy peruano e insiste en desdoblarlo y poner por un lado su vida de dandy y por el otro su literatura peruana, criollista, local. Tomo de Sánchez su deseo por repensar sus conclusiones, pues contrariamente a lo que propuso, nuestro entender es que en el caso de Valdelomar su trabajo no puede entenderse sin tomar en cuenta su, para seguir con las palabras del crítico peruano, vistosidad. Esto es su performatividad. Es cierto que esta característica es hasta cierto punto parte de una problemática más amplia que incluyó al artista moderno en general y que se puede apreciar en figuras mayores del modernismo hispanoamericano como Darío, Herrera y Reisig o José Asunción Silva. Sin embargo, propongo que en el caso de Valdelomar esta performatividad adquiere un peso mayor, más significativo en la apreciación general de su
su obra. Entendemos por carácter performativo de la misma manera como lo presenta Judith Butler, para quien se trata del rol social que uno interpreta. Es un rol que, por supuesto, no es una condición ya dada de antemano. Al contrario, se va construyendo de manera constante a lo largo del tiempo. No siempre se tiene el mismo nivel de conciencia sobre la performatividad que uno lleva a cabo. El dandy, plenamente consciente de su deseo de diferenciarse y de hacerse único, tiene una gran agencia en el rol social que termina interpretando. Y como ya expliqué y como seguiré explicando, Valdelomar pone de manifiesto, el rol del dandy, o al menos del tipo de dandy al que Valdelomar pertenece, es uno que busca causar sorpresa, que tiene deseos de incomodar a los espíritus demasiado píos, que tiene muy clara la máxima de Bambido que viví, de que ser es parecer, y que tiene a la pose como insignia de su performatividad. Valdelomar no se agota en los textos escritos ni en lo que Barthes llamó la obra, esto es, algo autoritario, cerrado, fijo, único, consumado, sino que más bien asentó su trabajo en la idea del texto en sentido amplio, que es liberador, abierto, variable, trazado por intertextos y performativizado. En Valdelomar hay una performatividad constante que, además de haberla construido él mismo en sus textos escritos, se fundó también en el privilegiado espacio que construyó para sí y desde el cual pudo ser observado. En Valdelomar, como explicaré en breve, importan la pose, la autorrepresentación, la inscripción en el propio cuerpo y, por todo ello, la significación del legado peruano no puede encontrarse únicamente en sus textos escritos. Sumado al anterior, y como parte de una toma de conciencia de la desindividualización a la que llevó los procesos de modernización, el esfuerzo del dandy consistió en llevar al extremo su deseo por diferenciarse y por hacerse único, y que por ello, al haberse incluso valido de su cuerpo, el dandy es el sujeto paradigmático de dicha búsqueda por recuperar la individualización. En el caso de Valdelomar, dicha invención fue constante, abarcó múltiples terrenos y comenzó tempranamente. Por el momento pueden servir como ejemplo la suplantación de su nombre por el del conde de Lemos, o la actitud siempre esquiva sobre su edad, o las variantes que practicó con su propio nombre en las matrículas a la Universidad de San Marcos. En Valdelomar todo se simula a la vez que se muestra y oculta. No solamente los dandis se vieron perturbados por el miedo a la pérdida de la unicidad. En general, atacó por doquier al individuo moderno, en el caso hispanoamericano, sobre todo en el periodo entre 1870 y 1930, logrando que estos individuos tomaran conciencia de la desindividualización que los procesos modernizadores acarreaban. En esos años, el individuo luchaba por lo menos en 3 frentes contra las amenazas a su identidad. En primer lugar está la amenaza social, o estaba la amenaza social, relacionada con la aparición de la democracia, la masificación, la vulgaridad, el materialismo y el igualitarismo. En segundo lugar, las amenazas al cuerpo y la naturaleza y sus discursos complementarios del alienismo y del ahínco tecnológico. Recordemos que para entonces el Marqués de Sade ya había atacado el culto de Rousseau a la naturaleza, logrando que a partir de él lo anormal y lo artificial se convirtieran en la prueba de la superioridad del hombre ante las leyes naturales. Son estos años también en los que la propia comunicación, a decir del académico Julio Ramos, se vio tecnologizada, y para entender la magnitud del impacto de la tecnología en la literatura hispanoamericana finisecular, quizá el mejor ejemplo sigan siendo las crónicas de José Martí sobre los Estados Unidos. Finalmente, el tercer factor es la conciencia sobre los peligros del lenguaje para realizar una autocrítica eficaz, que ya Michel Foucault describió muy bien en Las palabras y las cosas, sobre todo en el capítulo relacionado sobre la episteme moderna. Pero no todos, decía antes, reaccionaron de la misma forma ante esta coerción que sufrió el individuo y que pretendía arrebatarle su unicidad.
El dandismo fue apenas una de dichas maneras de reaccionar, como lo fueron también el decadentismo, el simbolismo, la bohemia o el modernismo, los cuales tienen una esencia en común, a mi juicio, y que es la búsqueda de la originalidad, de la diferencia y de un carácter único. Si bien el dandismo atraviesa toda la época finisecular y tiene un poco de cada una de las diversas maneras de reaccionar ante estos procesos de modernización, su figura es el paradigma de la búsqueda por recuperar esta individualidad en dicho contexto de confusión generalizada, porque cada una de sus características da forma al ritual de la religión del individuo. El dandy lleva a cabo acciones performativas en donde articula estrategias para individualizarse. Es un yo más autónomo, más creativo, más libre, que hace eco del llamado de Nietzsche en la Gaia Ciencia a un arte nuevo. Existe lo dandy y no el dandy. Y el dandismo es una actitud que, rastreando su historia y su filosofía, está lejos de ser únicamente una manera de vestir. Es también el aspecto ceremonial, el uso de la pose, el exclusivismo, la rebeldía, el ennui, el spleen, el ascetismo, la aristocracia del espíritu, el artificio, el cuestionamiento de la vulgaridad causada por los procesos de modernización y de democratización, y la búsqueda estética para cuestionar la realidad circundante. Por más que, según Sánchez, este lado vistoso y exótico, dandy al fin, es apenas un accesorio, entendemos que, en el caso de Valdelomar, lo performativo no solo es el carácter que define su dandismo, sino que además es un rasgo central de su obra. Las palabras que Aldo Mazzucchelli emplea para referirse a la regencia del mismo elemento en la obra del uruguayo Julio Reisig bien pueden utilizarse para el caso de Valdelomar, pero también para todo autor en donde impera lo visible. Abro cita. Tal regencia de lo performativo requiere de un marco para ser eficaz y fue el poeta mismo quien lo preparó. Es fácil observar que una parte significativa de la intervención autoral de Reisig tiene por motivo al mismo poeta. El poeta usa su texto y su imagen, su semiosis general, para su propia literalización imaginaria, para crear ese marco que le permita ejercer su performatividad. Mirando las publicaciones de la época, escudriñando algunas de sus cartas, resulta evidente su inusitada hiperconciencia respecto al rol del autor, casi cansada ya, su autoproducción, su ida y vuelta incesante entre estrategia de personaje público y táctica verbal. En ella no hace el autor aparecer su objeto crítico desapareciendo él, sino es al revés. Su presencia y su semiosis, todo lo que se refiere a él mismo, se impone a sus elogiados, a sus insultados, a sus criticados. Eso tiene que ver con tal dispositivo esencial de esta performatividad, es decir, la creación de un marco que es el autor mismo, su presencia en tantos signos que rodean al texto acto, signos que son lo que hace posible ese mismo texto acto. Si el acto performativo solo se cumple dadas ciertas condiciones, o el acto no tendrá valor, en el caso de Reisig y de Valdelomar, la legitimidad de sus actos de letras depende en buena medida de la aceptación previa de la autoridad poética del emisor. En el caso de Valdelomar, como explicaré, dicha autoridad poética se construye a partir de una serie de textos literarios. Por mencionar algunos, El Palacio de Hielo, El Círculo de la Muerte, Belmonte el Trágico o El Viaje de la Gioconda, así como en diversas entrevistas, artículos periodísticos, discursos, conferencias, cartas, en la revista Colonia también, y por supuesto también en su performatividad. Entendemos el papel del dandismo de Valdelomar, como ya había explicado, como parte integral de su obra. Es nuestro parecer que el dandismo del peruano no consiste en una esfera completamente alejada de sus textos escritos. Su dandismo ni nace de la nada, ni se origina solamente en su carácter performativo. Ambas esferas se alimentan, pues para construir el marco con el que legitimar su poética dandy, se vale, sí, de la performatividad, pero también de los textos escritos. Somos de la idea de que pensar que el dandismo de Valdelomar solo se construyó afuera de su obra escrita
puede significar una aproximación incompleta al autor peruano. Son ambas esferas las que lo constituyen, y desde ambas también se construyó su dandismo. Ya desde escritos tempranos, Valdelomar no solo dio muestras de que reconoce un público, sino que también hizo manifiesto su deseo de sorprenderlo y de desubicarlo. Sucede, por ejemplo, en un texto muy temprano de 1910, La Virgen de Cera, pero quizá se aprecie más claramente todavía en el relato El Palacio de Hielo, publicado el mismo año, en el 10. En él, dicho reconocimiento de un público que lo lee y que lo observa aparece desde las primeras líneas del relato. Abro cita. ¿Quieres un cuento oriental en el que pasen caravanas de fetiches sedientos, caballeros enarqueados dromedarios, hacia espejismos de plata líquida? ¿O prefieres un cuento ruso de la perspectiva Nevsky o de las desiertas estepas? Puedo contarte una escena florentina, un amor en góndola en Venecia. Puedes ir en mi relato a los campos en flor de Niza. Si quieres, te contaré de Pompeya. Fin de cita. Valdelomar, a través de su narrador, reconoce a un interlocutor que hace las veces de un espectador. Se trata de un oyente que espera ser entretenido, que desea que le cuenten historias maravillosas para pasar un buen rato. Es el narrador quien se muestra como el encargado de satisfacer este deseo y por eso, como el mago que guarda trucos bajo la manga, le ofrece una gran variedad de historias de diversos géneros y con una alta cuota modernista, además, y le da la libertad para que él decida cuál prefiere escuchar. El narrador no solo entretiene, sino que también tiene cualidades performativas. También le da una activa labor también le da una labor activa, en su función de oyente. Esto es, la presencia del narrador, el tipo de relato que ofrecerá, está en manos del público, al que le da una extrema importancia. Pero todavía hay más. Es importante notar que este fragmento muestra también la forma como el narrador reduce la importancia de sus temas hasta convertirlos en casi insignificantes y aumenta así la importancia de él mismo. Esto debe entenderse en el sentido de que al ofrecerle a su espectador lo que desee, el narrador no es dominado por su tema, sino que tiene una relación más fría e indolente con este, un rasgo clásico del dandy. El tema es él mismo y no lo que cuenta. En El Palacio de Hielo no importa tanto el relato que finalmente se cuenta ni las características del mismo. Importan el reconocimiento del público espectador y el papel activo que el narrador le otorga, pero también es de gran importancia para los fines del análisis de la obra de Valdelomar la manera en que decide terminar el relato en cuestión. Luego de haberle narrado una historia inventada en Rusia, prefiero algo ruso, refinado y sangriento, dice el narrador. Él mismo concluye su relato desestabilizando y sorprendiendo a su público cuando dice, abro cita, mi amigo se ha entristecido y mientras levanta la ventanilla del vagón para orientarse, yo me he puesto una nueva inyección de morfina. Fin de cita. Se trata de un final inesperado que a todas luces busca sacudir los hábitos del burgués. Hablamos, así, de un texto temprano que, en el que, por un lado, hay el reconocimiento de un público espectador al que se le da una participación activa en el texto, y por el otro, un relato donde se muestra un deseo de sorprender y de desestabilizar que está lejos de ser embrionario y que hace eco de nuevo de las ideas de D'Aurevilly de que el dandy siempre debe producir lo inesperado. Este interés corresponde a la intención de encontrar un espacio desde el cual enunciar su dandismo. Ese temprano reconocimiento del público, así como el deseo de sorprenderlo, fue con los años desarrollándose y fortaleciéndose. Valdelomar dejó constancia expresa de esta intención en la carta de respuesta a Máximo Fortis, el seudónimo usado por Juan Francisco Valega en 1918. Abro cita. El público, que es y será siempre un niño grande, malcriado y caprichoso, no fijaba su atención en el punto que yo había menester para obtener éxito en mi arte. Estudié entonces la manera de que las planchas no me salieran movidas y recurrí a la maña del fotógrafo. Mis compañeros de hoy en la literatura y sobre todo mis sucesores de mañana no acabarán nunca de agradecerme el servicio que les he prestado ni podrán medir bien mi sacrificio. Antes de mí
Jamás se ocupó el público con mayor vehemencia, ni se discutió tanto, ni se atacó y defendió tanto a escritor alguno. Así, los escritores carecían del estímulo que procura la popularidad y cuando editaban un libro, rara avis, nadie se tomaba la molestia de comprarlo, de donde el mejor libro resultaba ineficaz y estéril. Yo comprendí a tiempo que un escritor necesita, ante todo, una gran popularidad, un gran público que se interese por él, un mercado que se interese por él, un mercado para sus obras. Fin de cita. En este fragmento de la respuesta a Fortis se cifra la conciencia plena por parte de Valdelomar de la presencia de un público al que se debe y el cual fue de una capital importancia para obtener su éxito en el arte. Valdelomar propone que el talento artístico puede bastar para pertenecer a este grupo de artistas modernos, pero difícilmente será suficiente para triunfar como escritor. Este gesto, que es muy moderno, marca también una de las pautas fundamentales del surrealismo. Al haberse dado cuenta de que únicamente con su talento poca gente le compraría sus libros, de que al fin y al cabo pasaría desapercibido si no era capaz de articular una serie de actos performativos que lo convirtieran en el centro de atención de su audiencia, Valdelomar abocó sus esfuerzos a ello. Así reconoce al público y quiere que su audiencia crezca. Desea ser un autor con amplio público. La cita en cuestión también permite apreciar cierto carácter estratégico en el dandy peruano, que incluso hace de su cuerpo y de la maña de los fotógrafos que lo representan para que el público potencial repare en su existencia. A propósito de esto, Luis Alberto Sánchez recoge una anécdota que pinta de cuerpo entero la disposición de Valdelomar al uso de los accesorios y del decorado de su performatividad. Abro cita. Si para llamar la atención tuviera que salir vestido de amarillo, lo haría sin titubear. En realidad, es una cita que recoge Sánchez y que es dicha por Valdelomar, ¿no? Sánchez está citando a Valdelomar. Si para llamar la atención tuviera que salir vestido de amarillo, lo haría sin titubear. ¿O cree usted que un sambo como yo atraería de otra manera la atención de estos cholos gordos, espesos y universitarios de su Lima? Fin de cita. Valdelomar está dispuesto a llevar a extremo su performatividad con tal de que esto le garantice una audiencia. Estamos de acuerdo con las ideas de Mónica Bernabé a propósito del carácter fundante de estos actos. En la desmesura del gesto, señala Bernabé, puede leerse no solo un deseo de parecer lo que no se es, la carencia de un origen aristocrático o de distinciones heredadas de familia o de rango, sino que en el desparpajo, así como en lo atildado de la figuración, se anula la ley de la tradición letrada. Este parecer lo que no se es, la ausencia del origen aristocrático a la que hace referencia Bernabé, se relaciona con la intención de Valdelomar por generar elementos complementarios a su arte. Consciente de que el talento no solo no le garantiza la tenencia de un amplio público, ni por extensión el éxito, Valdelomar hace suyas y las inscribe en su cuerpo y en su identidad a través del maquillaje, las joyas, el uso de las drogas, el seudónimo del conde de Lemos, las ideas relacionadas con la aristocracia del espíritu o la aristocracia del talento. Pero dicha inscripción representa asimismo la anulación de las leyes de la tradición letrada. Esto es así no solamente debido al registro político que puede encontrarse detrás de los actos performativos de Valdelomar, sino también porque subvierte la idea de la obra literaria, que se vuelve ahora un texto abierto, variable, libre. Al incorporar la esfera performativa en su obra, en Valdelomar se anulan las leyes de la tradición letrada, sobre todo porque la letra impresa deja de tener preponderancia. Así, Valdelomar, desde su performatividad, sus textos escritos, la representación que hace de sí mismo, se acerca de nuevo a las ideas de Dovehely y por extensión también a George Brummel, quien se supone que fue el primer dandy moderno, pues ambos erigen la idea de que ser es parecer. O sea, se da un gran protagonismo a la performatividad que se construye teniendo en cuenta ciertas premisas. Por ejemplo, la de ser sobre todo y ante todo uno mismo.
como decía Dogeville, con la idea de dirigir esa individualidad que debía ser única, mordaz, diferente y que debía sorprender en contra del orden establecido. Dogeville se refiere al dandismo como una ciencia de las formas y de las actitudes, y el dandy tiene el deseo de ser observado, de ser el más observado de ser posible. Desde esta perspectiva se entiende que ser el centro de la atención fue algo conveniente para Valdelomar, en tanto le permitió confirmar y poner en práctica su dandismo. Hemos mencionado líneas arriba que en varios de sus textos escritos Valdelomar da señales de estar informado de las discusiones contemporáneas sobre el artista moderno. Por ejemplo, la crónica El viaje de la Gioconda, publicada en 1914, da cuenta del robo de la famosa pintura del Museo del Louvre. Tras introducir el tema y la forma en que el robo de la Gioconda ha dejado en velo a París, Valdelomar comenta, abro cita, siendo la Gioconda una obra invendible, creíase que el ladrón no sería un pobre diablo. Se decía que la obra había sido robada por un ser superior, por algún artista, o un excéntrico, o un desequilibrado. Fin de cita. Pero también puede tratarse de algún deudor de Wilde, morfinómano y espinático, sigue explicando el autor. En pocas líneas, Valdelomar equipara al artista como un ser superior, un poco bajo los mandatos de Wilde y la idea del crítico artista, y paso seguido define al artista con varias de las características que conforman la actitud dandy. El primer autor en proponer vínculos entre el artista y el desequilibrado fue Max Nordau, en el prólogo a su famoso libro Degeneración. Valdelomar contrarresta la opinión de Nordau al inscribir al artista en el mismo terreno que el de los desequilibrados, pero no con la intención de menospreciarlo, sino de elevarlo a la categoría de un ser superior. Se trata, además, de alguien que no solo recorre los territorios de los paraísos artificiales, sino que también, al igual que el dandy, sufre de spleen. Más adelante, en la crónica, nos enteraremos de que no fue ningún artista el autor del robo de la famosa pintura. Por el contrario, dice el autor, el ladrón es un hombre como cualquier otro, bajito, metido en carnes, sucio, cursi, estúpido, necio y bellaco, vulgar hasta en el tamaño, que no es ni alto ni bajo, de una mediocridad repugnante, de una imbecilidad ofensiva. Fin de cita. De manera que el artista no solamente es considerado como un ser superior, excéntrico y desequilibrado, sino que ante todo es alguien que no puede ser considerado de este mundo y por lo tanto lleva su diferenciación hasta el extremo. De acuerdo a la oposición hecha en la crónica entre artista, ser superior por un lado y por el otro hombre, vulgar, es posible destacar el carácter transgresor de esta crónica, que eleva al artista a una categoría especial, incluso por encima de la humanidad. A su vez, se observa el deseo de diferenciar la esfera de los artistas y dotarla de una especial aristocracia que se aleja de la vulgaridad y de la mediocridad del común de los hombres. Por ello, es que llena de adjetivo a los burgueses y a los pobres de espíritu y los trata de bombos de la orquesta, de gente sonora y vacía, o afirma que los patos tienen un aspecto de hombres de negocios, gordos improvisados y de malos antecedentes, o confiesa también que mi alma tiembla ante los hombres gordos como tiembla el cristal de una mampara cuando pasa una carreta. No es por supuesto que Valdelomar tuviera algo en contra de la gordura o de la obesidad, ¿no? En Valdelomar el uso de la palabra gordo siempre se refiere al burgués, ¿no? al burgués comerciante que está en busca, que tiene una característica materialista en sus acciones, que está guiado por el materialismo. He intentado construir la actitud dandy de Valdelomar valiéndome de una serie de elementos con los que el autor buscó diferenciarse y construir para sí un refugio donde la moneda de cambio fuese la aristocracia del talento y del espíritu. Para mostrarlo, repasé la manera en que el dandy peruano construyó desde sus propios textos un marco que le permitiera articular una poética dandy. Pero señalé también que en la activa labor de elaboración de sí mismo, Valdelomar rompió la idea estática del texto escrito e incluyó en su obra la simulación y la pose, creando también una poética del cuerpo. Esto es así porque, como ya hemos señalado, el dandy es el paradigma de la búsqueda por recuperar esta individualidad, porque fue capaz de inscribir en su propio cuerpo y en su performatividad una actitud de rebeldía. En la unión entre ética y estética, a la que ya hicimos referencia, el dandy, como señala Michel Onfray,
opone un contrato hedonista allí donde el cuerpo político exige la aplicación de la soberanía individual. En el dandy peruano, dicha búsqueda de la individualidad, la originalidad y la diferencia se da a través de elementos como la simulación, la pose, la ironía y el desafío constante que busca causar sorpresa e incomodidad. Creo que me he pasado ya del tiempo, me quedan pocas páginas, y tenía dos ejemplos para terminar y para concluir mis ideas sobre el dandismo de Valdelomar, que tienen que ver con dos textos. Uno, un famoso reportaje que escribió Valdelomar sobre José Ingenieros, así por supuesto como también la propia revista Colonia, ¿no? El análisis de la revista Colonia a través de las cuales Valdelomar pudo desplegar su dandismo. Pero ya que me queda poco tiempo, voy a fijarme solamente no me voy a fijar en esto, voy a fijarme en otra cosa mejor, que creo que lo resume mejor, y que no es tanto el reportaje que hace sobre José Ingenieros, sino la respuesta que le daba Valdelomar a la carta que le envía Máximo Fortis con el seudónimo, Juan Francisco Valera con el seudónimo de Máximo Fortis, publicada en 1918, decía, ¿no? Que ya la había hecho referencia antes. En el 18, Valera, utilizando el seudónimo de Fortis, publica una carta dirigida al conde de Lemos que tiene como pretexto su lectura de El Caballero Carmelo. Tanto dicha misiva como la respuesta de Valdelomar son de gran utilidad para resaltar la importancia que en la obra del dandy peruano se da al equilibrio entre ser y parecer. Al igual que Valdelomar, Fortis parece entender muy bien las enseñanzas de D'Aurevilly. Si Valdelomar reclamaba a Ingenieros que además de ser también debía parecer genial, Fortis sostiene que el conde de Lemos ya ha logrado dicho equilibrio. Abro cita. Chillan las gentes a leer en sus artículos las declaraciones "yo tengo talento", "tal artículo brillante", etcétera, etcétera. Se les censura entonces acremente con indignación digna de mejor motivo. Pero cuando leen el conde de Lemos al final de un artículo, se lo suerven íntegro. Que sois un posero. En esta tierra de distraídos era el único medio de suscitar la atención. Ya pasaron los tiempos en que usted era tan discutido. Poco a poco, a fuerza de talento y de constancia literaria, se ha ido abriendo paso en el criterio de la mayoría el meritorio esfuerzo que hoy sostiene en nuestro medio el pendón literario. Fin de cita. En los ojos y en la pluma de Fortis, la pose de Valdelomar corresponde a una legitimidad literaria que ha sido ampliamente confirmada y que se construye sobre todo a partir de su talento. Sigue Fortis. Talento es lo que falta y usted lo tiene, le dice. Este talento literario, además de la representación que hace de sí mismo, convierte a Valdelomar en alguien que ha sido capaz de diferenciarse y de ser único. Por ello es que Fortis, observador fino, porque fue capaz de notar la constante intención de Valdelomar por construirse a sí mismo y por diferenciarse. Dice Fortis: primeramente pone usted su yo con prodigalidad desusada y con mayúscula. Fin de cita. Y más adelante señala otro aspecto de la obra de Valdelomar que le llama la atención, que es la afirmación del propio talento, que se convierte en un procedimiento para filtrar el comentario y la lectura. Para Fortis, las acciones performativas de Valdelomar están incluso por encima de su talento literario y considera que todo lo que expresa el dandy peruano de su propia obra es ficticio. De esta manera, Fortis destaca la pose constante y el afán de excentricidad que le hace pensar en Baudelaire y que tiene como objeto asombrar a su audiencia. La respuesta del conde de Lemos, y con esto termino, no se hizo esperar y constituye una gran evidencia de su activa labor en la construcción de sí mismo y vuelve a hacer hincapié en el mandato de D'Aurevilly de que ser es parecer. Valdelomar se muestra plenamente consciente, en primer lugar, y como ya explicamos antes, de contar con una amplia audiencia a la que desea sorprender. Dicha audiencia se construyó, por supuesto, como en muchos países y como en la época del modernismo, sobre todo en los espacios de socialización de los cafés, de los bares, de las salas de redacción de periódicos y revistas.
En esos espacios no solo surgió un espíritu moderno con el que afrontar la vida de artista, sino también, por supuesto, un lector y espectador moderno. En la respuesta de Valdelomar a Fortis, vuelve a plantear la existencia de un adversario, de un tipo de público al que se enfrenta. Abro cita. Yo sé muy bien que hay cholos que no me quieren. Tienen razón, yo no pude tratar con tales cholos. Mi arte es para los limpios de corazón, para los sanos de espíritu, para los ebrios de ilusión, para los sedientos de esperanza, para los saturados comprensivos, los buenos, los que tienen miel en el panal del corazón, perfume en la corola del espíritu, suaves colores en los pétalos del sentimiento, música alada en los vergeles de la conciencia. Mas hay cholos que tienen el corazón en forma de sapo, la lengua en forma de víbora, las manos alacranadas, el aliento cloacal y el alma a oscuras, entelarañada, maloliente y con sumideos. ¡Ay, Dios mío! Esos cholos son la prole del cornudo y rabudo de la pezuña de cabra. Fin de cita. No debemos entender la expresión cholos como una manifestación racista de Valdelomar. En este texto el rótulo está planteado de manera equivalente a como lo utilicen otros escritos, expresiones como gente sonora y vacía o gorros improvisados, entre otras. Los cholos de los que habla Valdelomar no se distinguen por el color de la piel ni por la procedencia geográfica. La característica que prevalece es la suciedad de sus corazones y la enfermedad del espíritu. Con este gesto, Valdelomar vuelve a buscar diferenciarse a sí mismo y a su público como portadores de una aristocracia del talento y del espíritu. En su misiva, Fortis habla del carácter posero del dandy peruano y su respuesta a este punto específico muestra ampliamente su búsqueda del equilibrio entre ser y parecer. Valdelomar deja constancia del calculado esfuerzo de sus acciones performativas tras volver a hacer hincapié en su talento literario. Abro cita, última cita. ¿Pueden darse cuenta, acaso, los que no trabajan, ni luchan, ni sueñan, ni esperan, ni crean, ni siembran, ni aman, ni sufren, ni piensan, lo que significa hacer en 4 o 5 años 30 cuentos maravillosos, 200 crónicas perfectas, 15 o 20 pequeños poemas, 4 o 6 conferencias, fundar una revista de combate y revolucionar en sus 3 únicos números, hacer 6 u 8 retratos maravillosos, escribir 2, 3 y 4 artículos diarios en un periódico, colaborar en publicaciones extranjeras, ir una hora diaria por lo menos al Palais Concert y dar de tarde en tarde un par de bofetadas, contestar el saludo, hacerse la barba, concederle al sastre 2 sesiones semanales y otras tantas al zapatero, dar diario una lección de estética tomando té en el Palais a 5 o 6 discípulos y admiradores, oír la monótona historia de los admiradores, siempre nuevos y cansados, siempre que nos dicen las mismas cosas. Es usted inmenso, es usted poliforme, es usted desconcertante. Fin de cita. El espíritu dandy de Valdelomar se muestra con plenitud en estas líneas. Ahí se cifran la conformación de una aristocracia del espíritu, la importancia de la pose, de la vestimenta, de la estética y de la búsqueda de la belleza. Valdelomar decía, recordemos, yo vivo en un mundo de pura belleza, para mí no existe sino lo que es bello. Y también se muestra su carácter poliforme, performativo y empático, un carácter que sorprende, que busca sorprender. Por ello, este grito que Valdelomar da en su respuesta a Fortis al final de la carta es la ratificación plena de su búsqueda y celebración de la diferencia, de la individualidad y del dandismo. ¿Qué culpa tengo de ser yo? Muchas gracias.